Bueno, no sé si alguien estuvo por acá la ocasión anterior, justo cuando me tocó compartir, estudiamos el capítulo 4, este momento donde el Señor Jesús justamente comienza su ministerio de manera oficial o pública, y decía en esa ocasión que parecía que mientras estudiamos eso, es ese momento en un relato donde como que todo acelera o todo toma otro ritmo, y creo que realmente fue así, porque en tan solo el capítulo 4 y capítulo 5 hemos visto varias escenas, varios milagros, a Jesús enseñando ya en los negocios de su padre. Y solo para recapitular y recordar algunos eventos o sucesos que hemos visto, en el capítulo 4 vimos a Jesús liberando a un hombre de un espíritu inmundo, endemoniado. Vimos cómo sana a la suegra de Pedro, y se nos narra al final del capítulo 4 que muchos le eran llevados y en la puesta del sol le eran sanados. Jonathan nos acompañó en esa ocasión. El capítulo 5 también continuamos estudiando y vimos este momento de la pesca milagrosa junto con Pedro, este suceso. Vimos a Jesús sanando un leproso, sanando un paralítico, eso la semana pasada. El llamamiento de Leví, un publicano, ¿no? Y también vimos al final de la última porción, vimos una pregunta que se le hace a Jesús acerca del ayuno. Los fariseos le preguntan acerca del ayuno, y justamente hoy vamos a continuar estudiando el capítulo 6 y vamos a ver esto, a Jesús enseñando, haciendo milagros, y también vamos a ver estos personajes que hemos, estos personajes que hemos visto en las últimas semanas, los fariseos y escribas. Y aunque es una porción corta en extensión la que vamos a leer hoy, vamos a leer los primeros 11 versículos. Claramente vamos a poder encontrar un énfasis en un tema en particular. Ese énfasis lo vamos a descubrir juntos leyendo algunos versículos, porque es un término que vamos a encontrar que se repite 7 veces. En 11 versículos se repite un término 7 veces. Y pues si les parece, me acompañan a orar para que justamente Dios sea el que nos hable a través de su palabra, que sea el que nos instruya y que sea Él hablando a nuestros corazones. Señor, te damos tantas gracias por tu palabra, porque estamos aquí, porque es por ti, Señor. Nosotros no te buscamos, eres tú el que nos ha buscado siempre, y queremos eso, conocerte, pasar tiempo contigo, que sea tu Espíritu el que nos recuerda todas las cosas y nos instruye, Señor. Abre nuestro entendimiento y nuestros corazones a tu palabra, te lo pedimos en tu nombre, amén. Pues listo, si quieren acompañarme en el capítulo 6 vamos a comenzar a leer los primeros 5 versículos, donde tenemos esta primera escena en el capítulo 6. Dice así, versículo 1: Aconteció en un día de reposo que, pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos les dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Respondiendo Jesús les dijo: ¿ni aun esto habéis leído? Lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban, cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino solo a los sacerdotes, y comió, y dio también a los que estaban con él, y les decía: el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Y les decía, claramente vamos a encontrar el énfasis, y el énfasis en estos 5 versículos lo vemos 3 veces aparecer: día de reposo. La escena en el versículo 1 sucede en un día de reposo. Los fariseos y escribas preguntan acerca de por qué están haciendo esta actividad en el día de reposo, y Jesús al final dice: el Hijo del Hombre, que es una
forma de llamar al Mesías que viene en Daniel, en el libro de Daniel. Dice, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Y vemos este énfasis en el día de reposo. Entonces, en este punto vale la pena detenernos y estudiar o conocer un poco más del día de reposo y qué hablan las escrituras acerca del día de reposo y por qué es tan importante para el pueblo judío. Claramente hay una importancia y pues para entenderlo podríamos regresarnos inclusive hasta Génesis. En el relato de la creación se nos dice que Dios hizo toda su creación en 6 días, incluyendo al hombre, y en el séptimo día descansó de su obra, finalizó, completó su obra. Y de manera específica, el pueblo de Israel, desde que es liberado de la esclavitud en Egipto, es instruido acerca de este día, del día de reposo. Y esto, si quisieran acompañarme, lo podemos encontrar en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, del versículo 8 al 11. Podemos ver este momento donde el pueblo es instruido acerca del día de reposo. A través de Moisés, Dios habla al pueblo y dice, versículo 8, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Y este primer momento donde el pueblo es instruido acerca del día de reposo y les dice por qué y los remonta al Génesis en la creación. Más adelante, en Deuteronomio, que es igual un libro del Pentateuco, de la ley, que Deuteronomio es incluso muchas veces hasta parece es una repetición de la ley. Si leemos en el capítulo 5 en Deuteronomio, vamos a ver que es prácticamente lo mismo que leímos en Éxodo y añade un poco más. Esto es Deuteronomio capítulo 5, versículo 12 al 15. Dice, hablando del día de reposo, guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en la tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido. Por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Y podríamos incluso ver más versículos acerca del día de reposo. En Levítico se habla de él. Y ahora entendemos un poco más el celo, y lo podemos ver. Hay un celo en los fariseos por este día, por el día de reposo. Fueron instruidos por el mismo Dios acerca de este día. Pero no sé si notaron en estas dos porciones que leímos acerca del día de reposo, habla acerca de trabajo, abstenernos de trabajo. Y mientras leemos lo que estaban haciendo los discípulos, en el versículo 1 dice que sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. En otros evangelios que narran este mismo momento dice que tenían hambre. Y cuando ves esto y a los fariseos decir, ¿por qué hacen eso que no es lícito? Dices, bueno, la ley habla de trabajo. ¿Por qué el comer y arrancar unas espigas? ¿Por qué los fariseos dicen que no es lícito? Y bueno, y es que la ley claramente tiene una gran cantidad de mandamientos, quizás los más conocidos, los 10 mandamientos que Dios da a Moisés en el monte Sinaí y baja el pueblo en estas tablas, pero había una gran cantidad de mandamientos. Si leyéramos el Pentateuco, los libros de
Éxodo, Levítico, encontraremos una gran cantidad de mandamientos, de leyes, pero en algún momento, poco a poco, algunos judíos eruditos, instruidos en la palabra, comenzaron a añadir capas adicionales a estas leyes. Estas capas surgieron originalmente con el propósito de aclarar temas de la ley y eran interpretaciones. Y fueron añadiendo capas adicionales que con el tiempo se hicieron sumamente complejas. Si ya de por sí 10 mandamientos, no hay hombre que pudiera vivir con ellos, ellos hicieron un sistema completo de leyes y interpretaciones adicionales. Este sistema lo compilaban en un libro que llaman Midrash, que básicamente era eso, era una recopilación de enseñanzas de rabinos, pues sí, están destinados a interpretar la ley. Y sacaban, de una ley sacaban adiciones. Y, por ejemplo, hablando del día de reposo, pues estos eruditos judíos crearon hasta más de 30 categorías de trabajo. De qué era trabajar, qué significaba trabajo. Y dentro de esas categorías hicieron subcategorías. Entonces se podrá imaginar que literalmente podría haber miles de un mandamiento, podrían sacar miles de combinaciones. Como un ejemplo que hasta pareciera, lo leemos, podemos decir, parecía irreal, pero un ejemplo podría ser, o que tenían medían la cantidad de pasos que podían dar en el día de reposo, o inclusive la cantidad de letras que podía escribir una persona para que no se considerara trabajo. Y cuando vemos esto, claramente vemos que los fariseos habían perdido totalmente de vista el objetivo del día de reposo. Era un día para el Señor, así lo dice cuando leímos en Éxodo. Es un día para guardar al Señor. Y creo que los evangelios sinópticos que narran estas mismas escenas y que nos dan un poco, a veces incluso más información, nos ayudan a entender por qué incluso Jesús les menciona esta historia de David que está en el Antiguo Testamento, acerca de cómo David, teniendo una necesidad, se acercó a un sacerdote y tomó panes que eran sagrados ceremonialmente. Y esto podemos ver el énfasis que da Jesús en Mateo capítulo 12, versículo del 5 al 8, hablando de este mismo momento, cuando los fariseos le preguntan acerca de por qué hacen esto, Jesús les responde, versículo 5 de Mateo 12: ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Y vemos este sistema que habían creado los fariseos, los había alejado totalmente del sentido del día de reposo. Jesús les dice: si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaréis a los inocentes. Y claramente aquí ya les está dando un mensaje acerca del día de reposo, pero vamos a seguir leyendo porque vamos a ver otra escena del día de reposo y a través de los evangelios sinópticos vamos a entender qué estaba sucediendo en el corazón de los fariseos. Continúa el relato bíblico en otro día de reposo. Versículo 6 dice: aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba. Y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, al fin de hallar de qué acusarle. La palabra seca en el versículo 6 hace referencia en otras traducciones a una mano paralizada, este término de mano seca. Y bueno, antes de continuar,
perdón que haga este paréntesis, pero no sé si se pueden percatar cómo describe la Biblia la actitud de los fariseos y de los escribas. La palabra dice que estaban acechando. Y no sé si han visto un felino, grande o chiquito, acechar cuando se agazapan, listos para capturar una presa, ¿no? Los leones sigilosos viendo. Y así lo describe la Biblia acerca de los fariseos y escribas, acechando. Y solo una breve reflexión y paréntesis aquí. No sé si alguna vez hemos acechado a alguien, vigilado con el objetivo de verle caer y acusarle y estar pendientes, acechando. Los fariseos estaban ahí delante de Jesús. Él dice que estaba enseñando, estaba a punto seguramente ya habían escuchado y visto milagros, sabían que podía sanar, pero estaban acechando. Esto no sé si alguna vez lo hemos hecho, incluso en la iglesia, venir y estar expuestos a su palabra, a su enseñanza, y estar con una actitud de acechanza, buscando ver caer a alguien y acusarle. O en contraste, estar pendientes de alguien, sí, pero con la intención de ver qué necesita, de cómo podemos ayudarle. Esto, bueno, es un paréntesis que vemos en los que nos describe la palabra acerca de la actitud de los fariseos en este momento. Continúa el relato bíblico, versículo 8. Dice: mas él conocía los pensamientos de ellos, y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús le dijo: os preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Y nuevamente nos encontramos con una reacción que de primera instancia no comprendemos. La ocasión anterior que justamente pude compartir, veíamos esta escena donde Jesús habla esta profecía que estaba escrita en el libro de Isaías, donde anuncia que habrá libertad a los esclavos, anuncia las buenas nuevas, y vemos esta misma reacción de furia. De tal furia fue en ese momento que estudiamos juntos, que lo querían despeñar, ¿no? Lo querían matar. Y aquí es algo similar. Vieron un milagro, un hombre con una mano paralizada, y se llenan de furor y hablaban qué podían hacer contra Jesús. Nuevamente, ¿y por qué reaccionan así? Y creo que los evangelios sinópticos, así como en esa ocasión fuimos y leímos que era un tema del corazón, lo que estaba sucediendo con los fariseos, en Marcos, que describe esta misma escena, en Marcos capítulo 3, nos da mayor luz acerca de qué estaba sucediendo, por qué se llenan de furor. Marcos capítulo 3, si quieren vamos hacia allá. Marcos capítulo 3, versículo 4 y 5, en esta misma escena, Jesús dice: y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Y vemos aquí esta misma escena, y Marcos nos da un poco más de detalle. Jesús, al ver su corazón, se enoja y se entristece, la dureza de sus corazones. Y entendemos un poco más ahora su reacción de los fariseos. Y no sé a ustedes, a mí
seguramente me pasa. Generalmente cuando leemos acerca de los fariseos, de los escribas, los leemos desde la lejanía. Es decir, decimos, hey, bueno, esos fariseos, qué bárbaros, ¿cómo son? Sí, ¿no? Los vemos lejanos, no vemos que realmente estamos muy, muy cerca de poder convertirnos como ellos. ¿Y por qué? No sé si recordarán la semana pasada cuando justamente le preguntan acerca del ayuno. Pastor Ibert nos mencionaba, los fariseos hacían todo lo correcto, estaban haciendo todo lo correcto. Eran celosos por las escrituras, estudiaban su palabra. Incluso me atrevería a decir, buscaban de manera genuina agradar a Dios. Pero estando tan cerca de Dios, estaban tan lejos. Su religión, este sistema que vimos, que se generó alrededor de la ley, había llegado a ser algo tan grande que no les permitía reconocer a Dios mismo delante de sus ojos. No reconocieron a Jesús. Y cuando vemos esto, de que hacían lo correcto, de que estudiaban, de repente vemos y decimos, bueno, la realidad es que cualquiera de nosotros, estando tan cerca, igual que los fariseos, podríamos dar pequeños pasos en esa dirección hacia un corazón endurecido, porque estoy seguro que es gradual, no te das cuenta. Ese momento en que tu religión, nuestra religión, comienza a llegar a ser nuestro mayor estorbo para tener una relación genuina con el Señor, incluso servir a los demás. No les interesaba el hombre con una necesidad, sino la religión. Y haciendo esta palabra religión, una de sus raíces etimológicas es la palabra religare, que podría significar unir o religar. Y claramente a través de la religión, los hombres, a través de la historia, hemos tratado eso, ¿no? de unirnos, de religarnos con Dios, de acercarnos a Él, lo cual en su esencia realmente no identifico algo malo, pero a su vez muy peligroso. Y el peligro está en el sentido de concebir nuestra relación con Dios con base en nuestros esfuerzos, en nuestra disciplina, en nuestros sacrificios, en nuestros, yo, siempre yo, y pónganle rayita lo que nos guste. En ese momento comenzamos a caminar en un terreno donde empezamos a compararnos con los demás. Yo hago aquello, yo soy muy disciplinado, o no hago esto. Y poco a poco esto va alimentando nuestro ego, al punto que cuando no nos hemos dado cuenta, hemos olvidado por completo lo que la misma palabra enseña acerca de nuestra salvación, que fuimos salvados por gracia. Esto en Efesios capítulo 2 lo indica, en Efesios capítulo 2 versículo 8 al 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Este caminar poco a poco, los fariseos no se dan cuenta que no era por obras. E incluso nosotros, por eso les decía, no nos veamos desde la lejanía, disciplinas que hoy seguramente muchos practican o practicamos, leer la palabra, reunirnos los domingos constantemente, conectarnos a todas las reuniones que vimos en los anuncios, ayunar, orar, podrían llegar a convertirse en nuestro Dios, olvidando al Dios verdadero, pensando que nos hacen más merecedores del favor de Dios que los demás por practicar esto como una religión. Nos podrían llegar a cegar tanto al punto que pues perdamos totalmente la esencia por la cual Dios estableció ciertas disciplinas, en este caso el día de reposo. Y esto vemos que no es, o sea, esto no es algo nuevo. Si leemos
el Antiguo Testamento podemos ver continuamente a diferentes profetas que exhortaban al pueblo acerca de esta inclinación que tiene el hombre de comenzar de manera mecánica y vana a hacer actos religiosos. Quizá una de las llamados más fuertes, más intensos, lo vemos en Isaías. Desde el capítulo 1 empieza, no sé si alguien ha leído Isaías, pero el capítulo 1 ya empieza con todo, ¿no? Como dicen. Y el capítulo 1 en Isaías, hablándole Dios a pueblo de Israel a través del profeta. No vamos a leerlo completo, algunos versículos, pero el versículo 13, Dios hablándole al pueblo acerca de estos rituales religiosos, dice, Isaías 1, versículo 13, no me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Entonces no es algo nuevo, no es algo de los fariseos, ya sucedía al pueblo, todos estos leyes que Dios había puesto con un propósito, no para que sean mejores, superiores, sino para tener una relación con Él, habían perdido el propósito al grado que Dios dice, no lo hagas más, no me traigas más. Y en contraste, en el mismo capítulo 1, Isaías, adelante dice, no traigas sacrificio, esto es lo que debes de hacer, versículos 16 y 17, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia del huérfano, amparad a la viuda. Y esta misma idea la retoma Santiago. Santiago ya en el Nuevo Testamento, también hablando de esta religión y de que realmente el rito en sí mismo no significa nada si no hay un corazón adecuado. Y Santiago hablando acerca de este mismo tema en el capítulo 1, en los versículos 26 y 27 dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana, es decir, vacía. La religión pura y sin mácula, es decir, sin mancha, delante de Dios el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Claramente cuando leemos estos versículos y nos adentramos un poco más, vemos que a los fariseos les estaba estorbando su religión para conocer genuinamente a Dios y servir a otros. Y este punto yo creo que todos debemos de detenernos un poco y reflexionar acerca de esto. Si el conocimiento que Dios nos da de Él, porque ni siquiera es que lo adquiramos, sino que Él nos da ese entendimiento acerca de Él. Que reflexionemos acerca si de este conocimiento que tenemos, si nos está sirviendo únicamente para inflarnos más y más, para compararnos, para sentirnos merecedores de algo, y si no hay un fruto de amor al Señor y a los demás a través de este conocimiento. Si nuestra familia, nuestros hijos, hijas, esposo, esposas, amigos en el trabajo, amigos en la escuela, no están siendo beneficiados por este conocimiento, sin duda, pidámosle perdón a Dios, arrepintámonos. Más adelante en Isaías, en la porción que leímos de no hagan esto, les dice, y después que los exhorta tan duro al pueblo, les dice, venid luego y estemos a cuentas, ¿no? Y si tus pecados son rojos, los voy a limpiar. Y es esto, ¿no? De si descubrimos que estamos siendo esto, más un obstáculo incluso para que otros conozcan del Señor, poniendo cargas adicionales, pidámosle perdón al Señor. Él dice, vengan, estemos a cuenta y yo podré limpiar sus pecados. Esto en cuanto a los fariseos y la religión. Pero ahora,
entendiendo todo esto y entendiendo que claramente ningún ley en sí misma puede ganarnos un favor de Dios, aún así podríamos, creo que algunas personas preguntarse, pero bueno, ¿qué hay del día sábado, del día de reposo? ¿Se debe guardar el día de reposo? Y les seré sincero, mientras estudiaba este tema me atoré bastante porque hay demasiada información acerca del día de reposo y eruditos han estudiado acerca de este tema y encuentran referencias, explicaciones, y me da temor porque dije, me voy a meter en un rollo. Pero en este punto la verdad es que me siento, lo dije la vez pasada, un poco identificado con esto que dice a veces el pastor, que pues eso lo dejamos en cancha de los eruditos. Hay cosas que son simples y sin rebuscar encontramos en la palabra que nos dan respuesta. Acerca de esta duda de si debemos guardar el día de reposo, Pablo habla acerca de esto en su carta a los Colosenses. Si quieren ir allá en Colosenses 2, en Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17 acerca de los días de reposo. Y después, perdón que no me quiero saltar esta parte, esto, lo que vamos a leer, lo dice después de que claramente dice el acta de decretos que estaba en nuestra contra, este bonche que yo siempre me imagino de errores, de faltas contra la ley, de pecado. Dice esa acta de decretos que está en su contra fue clavada en la cruz. Ya no hay mayor deuda, y después de esto, de decirnos que no hay mayor deuda, dice: así que nadie os juzgue a ustedes por lo que comen o beben, o con respecto a días de fiesta religiosa, de luna nueva o de reposo. Todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad se halla en Cristo. Esta porción que les leí se las leí en la nueva versión internacional, porque esta última parte de la realidad se halla en Cristo me parece la clave, porque el escritor de Hebreos, más adelante en el capítulo 10, en el versículo 1, hablando de la ley, también dice esto, Hebreos 10, versículo 1, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Los sacrificios se hacían cada año porque nunca eran completos y no podían ser perfectos a nadie. Y el mismo autor de esta carta a los Hebreos, más adelante en el versículo 10 dice: en esta voluntad somos santificados, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Claramente Cristo fue el cumplimiento de la ley. Esto Pablo lo reafirma en Romanos, también dice: porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Podemos descansar de la ley, de esta idea de qué tengo que hacer, podemos descansar. Pero un poco más acerca del día de reposo, recordemos, lo vimos cómo fue instituido en Éxodo, era recordar lo que Dios había hecho, cómo Dios había creado todo en 6 días, incluyendo al hombre, y en el séptimo había descansado. Y el hombre gozaba de esta comunión perfecta, sin pecado, sin interrupción, una relación directa con su Creador, un descanso. Pero, y hay un pero, ¿no? El hombre interrumpió ese reposo con su pecado. El pecado del hombre interrumpió ese reposo. Después de esta caída que leemos en Génesis, Dios le dice al hombre: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Y ahí todos podemos decir: bueno, ya sé por qué el trabajo a veces es tan cansado, y no necesariamente hablo del trabajo a veces de oficina o de el trabajo que sea, a veces el trabajo en casa, cuidar a los hijos, es cansado.
y hubo consecuencias por el pecado, pero así como Dios le dice al hombre, estas son consecuencias del sudor, este esfuerzo que iba a hacer, este descanso que se perdió, también en ese momento Dios habla acerca del plan que Él estaba de antemano preparando para restablecer esa comunión con el hombre y permitirle entrar nuevamente en ese descanso. En el mismo capítulo 3, donde se describe la caída y le da indicación al hombre de que con el sudor de tu rostro comerás el pan, también desde ese momento Dios nos da un anuncio de las buenas nuevas, de lo que iba a suceder. Porque en el versículo dice de Génesis 3, dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esto hablando de Jesucristo. Jesucristo iba a hacer ese cumplimiento para el hombre y iba a restablecer esta comunión y este descanso que el hombre perdió desde la caída. Y Jesús lo vemos diciendo esto, hablando del descanso, de este reposo, que, ¿por qué vamos a decirlo? Todos buscamos. ¿Quién no le gusta descansar? Los fines de semana a veces decimos ya acabó muy rápido y ya es lunes, y claramente hay cansancio de muchas cosas, a veces de trabajo, a veces de pruebas, del pecado, de injusticias que vemos. Y Jesús en Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30 dice esto: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y como les decía, claramente hay cansancio, generalmente. Tú dices, no, bueno, mi trabajo es en home office y trabajo 3 horas o yo no me canso. Hay cansancio. Puede ser el trabajo, a veces no es el trabajo, es una prueba, es alguna dificultad que estamos viviendo. Y bueno, si fuera algo físico, podríamos decir, bueno, unas buenas vacaciones. Ahora que viene el verano, me voy de vacaciones y listo, ¿no? Con eso se arregla. Pero lo chistoso es que de hecho es un ciclo, porque trabajamos a veces para esas vacaciones, para regresar y cansarnos otra vez y trabajar otra vez para esas vacaciones, y es un ciclo constante y no hay un descanso pleno y continuo. El fin de semana no es suficiente y parecía esto que no descansamos plenamente. Y claramente Jesús, cuando dice los que estéis trabajados y cargados, yo haré descansar, no habla simplemente de un descanso físico, sino Él habla de un descanso que no se puede arreglar o resolver con unas vacaciones, no se puede resolver con distracciones, que no se puede resolver con dinero, sino Él dice: hallaréis descanso para vuestras almas, un descanso genuino y verdadero de nuestras almas. El pecado causó estragos, es un peso que nos oprime, nos sofoca, nos mata, como dice la palabra, que la paga del pecado es muerte. Pero Él vino a decir: ¿quieres descanso? Ven a mí. Y si me acompañan a leer, con esto terminamos el Salmo 62, versículo 1, hablando acerca del descanso, de que claramente no estamos diseñados para ser saciados con nada. Nuestro corazón tiene un hueco que solamente puede ser llenado con Dios. El salmista, capítulo 62, versículo 1, dice: solo en Dios haya descanso mi alma, de Él viene mi salvación, solo en Él. Y así que claramente podría decir que queremos encontrar un verdadero descanso. La invitación es entrar a tu vida al Señor,
arrepiéntete de tus pecados, arrepintámonos de nuestros pecados y realmente en Él hallaremos ese verdadero descanso, ese reposo que fue, sí, afectado por el pecado, pero hoy podemos vivir. Él nos hará descansar. ¿Me acompañan a orar? Si les parece. Señor, y gracias por tu palabra, porque es a través de ella que te podemos conocer, que tú nos hablas, que tú nos instruyes. Señor, primero queremos rogarte que tengamos un corazón sensible, que no se endurezca nuestro corazón. Te pedimos perdón si alguna vez nuestro sistema de religiones, de métodos, de compararnos, en lugar de ser algo que atrae a las personas, ha alejado a alguien, ha impedido a alguien conocerte. Líbranos, Señor, de que se endurezcan nuestros corazones. Ayúdanos a recordar que siempre es y ha sido y será por gracia. No hay nada que podamos ganar. Y Señor, finalmente esto, el descanso. Hay gente que te conoce de años, hay personas que no te han conocido y hoy están aquí quizás por primera vez, pero ciertamente todos anhelamos descanso, un reposo. Y ayúdanos a escuchar tu voz y decir: venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Descansamos en ti, Señor. Eres tú nuestro verdadero reposo y en ti está nuestro gozo, Señor, nuestra salvación. Haz tu obra en la vida de todos nosotros, que tu palabra florezca en nuestras vidas y que podamos hablar a otros acerca de este descanso que nos has dado. En tu nombre te lo pedimos y te lo rogamos, Señor. Amén.